¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estamos? Como agua de pozo, más bien de creadora. Sin problema, sin drama. Firme, firme. Hoy vamos a hablar un poco de una parte muy importante desde el punto de vista fisiológico y bioquímico, que es la digestión. Este, Después ya vamos a entrar en la parte de la estructura eh, bueno, de las proteínas. Em, pero primeramente vamos a entrar en lo que es la digestión. ¿Ustedes tienen más o menos idea de lo que es la digestión? ¿Cómo? Absorción de nutrientes. ¿Otra idea? Otra idea que alguien por lo menos tenga sobre lo que es la digestión. Profe, yo quiero decir algo, pero no sé si va a estar bien. Adelante, acá no estamos acá estamos para aprender, no para enseñar. O sea, yo estoy para enseñar, pero vos para aprender. ¿No sería la degradación de alimentos? La degradación de alimentos, también, Sí, sí, para claro, su posterior absorción. claro. Más o menos ustedes tienen idea de lo que es la degradación o cómo sucede la digestión. ¿Y catabolismo? Sí, catabolismo podría ser ya desde el punto de vista molecular. Un ratito quiero atender este. Hola.
Bien, disculpen, bueno, esa era una cuestión de recursos humanos que necesitaba resolver. Estábamos hablando del tema de la digestión, eh, que alguien dijo catabolismo, mencionó la palabra catabolismo. Am, si bien en términos genéricos podríamos aplicarle también, pero no sería correcto. Porque desde el punto de vista de la descomposición, eh, más o menos va por ahí. Pero desde el punto de vista de, de la descomposición de las moléculas, no, porque la digestión descomponen hasta cierto punto, pero ya no descompone en sus partes íntimas de la molécula, por decirlo así. O sea, por decirlo así, un catabolismo sería que la glucosa, que tiene carbono y OH, que su producto final sea, por ejemplo, o lactato, o piruvato, o, si vamos a ser más agresivos, CO2 y agua. Eso sería un catabolismo. O sea, la descomposición completa o parcial. Sin embargo, la digestión, hay una descomposición, así como dijeron, está muy bien, solamente en convertirle en sustancias propias y más simples. Por ejemplo, eh, nosotros consumimos polisacáridos, pero absorbemos glucosa o fructosa o galactosa. ¿Entiende la idea de lo que quiero decir? Sí, profe. Puedan absorber. Eh, porque la primera parte es la descomposición de las moléculas más grandes, los polisacáridos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Bueno, entonces nosotros consumimos, evidentemente nosotros no empezamos a seleccionar, ¿verdad? A ver, voy a comer esta glucosa o esta fructosa o voy a comer este aminoácido en particular. Bueno, habrá gente que haga eso, ¿verdad? Pero este, en la generalidad nadie hace eso. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? O sea, vos Sí, te profe. comes un pedazo de asado, ¿sí? De vacío, de lo que vos digas. Y eso se llama proteína, ¿ya? Luego lo que vos absorbes de esas proteínas solamente son aminoácidos. O en el peor de los casos como dipéptidos. ¿Se entiende la idea, verdad? O te comes una mandioca que es almidón y absorbes glucosa. O en el peor de los casos, pues absorber hasta un disacárido. Pero hasta ahí no. Claro, cuanto más grande es la molécula, más lenta es la absorción. De esa manera, ocurre lo que sería la descomposición de los alimentos en sus partes más pequeñas para ser absorbidas. Y para eso utiliza eh, el cuerpo humano el esquema de eh, ¿cómo se llama esto? De la descomposición como ustedes lo dicen, ¿verdad? Está mal. ¿Se comprendió la idea, verdad? Sí, profe. O sea, la palabra, alguien que me mencionó, y la palabra, pala- palabra fabricar, tampoco le va acorde, ¿verdad? Ni el catabolismo ni la fabricación, que sería lo contrario, ¿verdad? Del catabolismo. Porque, que sería el anabolismo, que sería la formación, la síntesis. Pero ahí se refiere desde el punto de vista más molecular, que más adelante vamos a ver ahora que es así. En este caso la digestión es un poquito más
sencillo que el metabolismo mismo. Es más, la digestión no forma parte del metabolismo, sino es un proceso antes del metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, puede decir su idea y, bueno, aclaramos mejor o lo que sea. Entonces, vamos a lo que es. Y esto es muy interesante y aquí también se aplica mucho el tema del tampón que habíamos visto la clase anterior. Pero ya desde el punto de vista práctico, no como una cuestión muy teórica como habíamos visto nosotros ahí. De hecho que nosotros con lo que hablamos y leemos o estudiamos, lo que sea, la idea es tener un conocimiento que sería el saber, ¿sí? Luego ustedes van a hacer el hacer y por último el ser, porque esas son las tres etapas o periodos del aprendizaje. O sea que no vale la pena que uno aprenda y no haga, y haga y no sea. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. O sea que ustedes están estudiando medicina para saber, pero no quieren saber nomás, quieren hacer. Y no es que quieren hacer nomás, quieren ser. ¿Se entiende la idea, verdad? Esas son las tres etapas que hay que ir. Entonces, nosotros vemos, estudiamos, hacemos y somos. Sería la conclusión del aprendizaje. Bien. O sea, que ahora ustedes están en la etapa básica de la carrera, que forma parte todavía del saber, y a medida que va avanzando, o del conocer en este caso, y luego del hacer, a medida que va pasando, cuando esté allá por el cuarto, quinto curso, por ahí, ya van a empezar a hacer. Y cuando se reciban, ya van a hacer. ¿Está bien? Completito. ¿Eh? Alguien ya le encontró, ya era una excusa. Ah, los muchachos, iban los muchachos. ¿Quién me iba a imaginar que Putin iba a tener una incidencia sobre la carrera de medicina en Paraguay, por ejemplo? Me hace acordar eso de un grupo musical que yo no recuerdo cómo se llamaba, pero está ese Liam, me acuerdo uno eh, de su One integrante. Direction, Ahí profe. está, One Direction, ahí está, muy bien. Bien, no, comentaba nomás esto porque One Direction, yo tengo tres hijas, ¿verdad? Y dos la que más o menos es de esa época. Y me decían qué churro, qué lindo, ese es mi amor, coape amor, ¿ya? Como todas las jovencitas, ¿verdad? Y sí, espectacular, el churro, es lindo, de verdad. Pero jamás pensé que me iban a complicar la vida a esos muchachos, ¿verdad? Resulta que después de un tiempo ahora van a venir acá en Buenos Aires, no sé cuándo, y acá en San Pablo creo que se van a venir a fin de año. Bueno, ¿por qué me complica? Porque ahora hay que visitarle al amor de la vida, que antes era para mí una cosa así que... Ingleses parece que son de otro tipo. Lo cierto es que ahora para mí es una complicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que mandarle a la hija como al concierto del uno de ellos, que no sé cuál es. Para más, uno parece que acá van a venir acá en Asunción, uno de ellos, no sé cuándo. Y no, ese no era tan churro. Ah, la gran pistola, porque ese sí me quedaba bien para irse, ¿verdad? Pero no. A ver, José ve Buenos Aires, si no tuve San Pablo, ¿verdad? Bien,
lo que son las cosas de la vida, nomás digo, y ahí un poco se cumple también lo que es la globalización, ¿verdad? Porque mm, lo que era remotamente imposible este, presenciar, ahora ya se puede presenciar. Supongo que todo el mundo está enterado de eso. Yo particularmente me entero porque me afecta en el bolsillo nomás. Por eso no. Bien, digamos, o sea, para poner un poco una comparación de lo que es la globalización entre Putin y la carrera de medicina y el futuro de la carrera de medicina en el Paraguay, que aparentemente no tendría por qué afectar, ¿verdad? Pero realmente existe la posibilidad. O sea, es una cosa real, no es inventada. Porque si por ahí a Putin se le ocurre tirar una bomba atómica, supongo que vamos a tener que vivir bajo tierra, ¿verdad? Por mucho tiempo. Bien, Paraguayito vive siempre. Em, los alimentos que nosotros ingerimos y siempre van a estar así en las condiciones en que se cocinan, como siempre, no porque ahora vamos a ver va a cambiar, sino en las mismas condiciones de siempre. Eh, no se puede utilizar, o sea, nosotros no lo podemos utilizar a sí mismos. ¿Por qué? Porque no, son sustancias muy grandes o masas muy grandes que nosotros no tenemos la capacidad de absorberlo. Y al no absorberlo, entonces evidentemente no lo podemos. Ingresan al organismo. Y como adelanto de algo, les cuento que nosotros tenemos la capacidad de sintetizar ciertos grupos químicos, pero no todos, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo fabricar, no sé, pantalón? Si vos no tenés la tela, ¿cómo vas a fabricar? ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. El organismo no puede inventar cosas que no tiene. Ahora, desde lo que tiene sí puede crear, sin ningún inconveniente. En la mayoría de las veces. Por ejemplo, para tener una idea de lo que estoy diciendo, seguro que hay personas que no comen pan, en este grupo inclusive, que no comen, o sea, no consume azúcar, o sea, prácticamente no, panificado o lo que sea, pasta y no consume. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué esa persona no se vuelve hipoglicémico, por ejemplo? Y no sigue funcionando normalmente. O sea que sin aportar demasiado carbohidratos. Sin embargo, no tiene mucho drama. Y es porque el organismo tiene la capacidad tiene la capacidad de formar sus propios nutrientes toda vez que se le aporte suficientemente sí, proteínas, enzimas, y que tenga energía, que pueda tener energía para fabricar. Bien. Entonces, estos alimentos que nosotros consumimos, lo que hace el organismo es volverlos pequeños, absorbibles, que puedan atravesar las paredes del tubo digestivo, pasar a la sangre, ir al hígado y ser distribuido. Esa sería la idea. Y para eso eh, se tiene que volver pequeño y para eso a ese proceso se le llama digestión. ¿Se comprende la idea, verdad? Lo importante es que no confundir digestión con metabolismo, porque esa es la venta que hacen la prensa o algunos que no entienden y hablan de esas cosas. Tengo un metabolismo lento, dice, y en realidad lo que tiene es una digestión lenta. ¿Se entiende, verdad? Son dos cosas diferentes. La digestión es previa al metabolismo. Ahora, también uno puede tener un metabolismo lento. No es que no pueda tener, claro que sí. O un metabolismo rápido.
también. Pero a veces las personas, el ciudadano común, y muchos de los que no estudian, piensan de que una digestión lenta es lo mismo que un metabolismo lento. Una digestión lenta es cuando no pasa la barrera del tubo digestivo de la sangre. O sea que no se descomponen en pequeñas moléculas y no pueden ser absorbidos y por lo tanto es lento. Evidentemente también hay que entender de que dependiendo de qué tipo de alimentos sea consumida, esa digestión puede ser más rápida o más lenta. Está claro, ¿verdad?, que las masas que son sólidas van a ser de digestión más lenta que las líquidas, pues. Eso creo que no hay ningún inconveniente de comprender, ¿verdad? Bueno, esos cambios químicos que ocurren en la digestión, durante la digestión, lo hace con la ayuda de unas proteínas llamadas enzimas, que en su mayoría son hidrolasas, o sea, que producen la hidrólisis de proteínas a aminoácidos, de almidones a monosacáridos y de triglicéridos a monoglicéridos. Cuando hablamos de triacilgliceroles, estamos hablando del triglicérido, que es el común, más conocido como triglicéridos, que no es diferente. Su nombre correcto nomás es triacilgliceroles, pero más conocido como triglicéridos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio, si no en la primera clase, en la segunda clase? Habíamos hablado de que las proteínas eran polímeros de Aminoácidos. aminoácidos, que cuando se hidroliza una proteína, entonces van a liberar aminoácidos. ¿Se acuerdan que decíamos que los polisacáridos eran polímeros de monosacáridos? Entonces quiere decir que cuando se hidrolizan, van a liberar monosacáridos. Y que los ácidos nucleicos son polímeros de ácidos de nucleótidos. Y los triacilgliceroles y ácidos grasos son ésteres. Esa es la diferencia. No son polímeros, son ésteres. Entonces, como tienen tres componentes, ¿se acuerdan ustedes lo que es el dibujo de la glicerina? ¿O no se acuerdan? No, profe. La glicerina es un alcohol que es sólido, gelatinoso, y tiene 3 carbonos. En los 3 carbonos tienen OH. O sea, imagínense 3 carbonos con 3 OH. O sea, 1 OH cada carbono. Y el éster, cuando hay una reacción éster, en realidad lo que ocurre es una reacción química, de hecho que la reacción química se llama éster o esterificación. Y esa reacción ocurre entre un alcohol y un ácido. Eso en general. Lo que significa que si la glicerina reacciona con un ácido graso, se va a convertir en triacilgliceroles. ¿Entienden la idea? En cada carbono se va a unir un ácido graso. Y eso se llama unión éster. ¿Por qué? Porque se formó por esterificación. Entonces, cuando se rompen eso, se rompe un enlace éster, entonces se libera un ácido graso y se quedan diacilgliceroles. Si se rompen dos, tenemos 2 ácidos grasos libres y un monoglicerol. ¿Se entiende la idea? O monoglicéridos. Es decir, que si yo puedo hacer este experimento fácilmente en mi casa. Bueno, es un poco
complicado, pero no es tanto. Si es que tenemos algunas prácticas, por lo menos esas prácticas que me gustaría mostrarles, porque eso fija mucho en lo que hablamos. Entonces, por ejemplo, yo le pongo eh, un hidróxido de sodio al aceite, por ejemplo, que son los triacilgliceroles, ya sea animal o vegetal, igual no. Le pongo y hiervo un poquitito nomás, y automáticamente se va a separar ácido graso y la glicerina. Entonces, ahí se nota perfectamente en el tubo mismo, se ve así, que se separan eso. Por un lado tenemos la glicerina y por otro lado tenemos en el mismo tubo, ¿verdad? Pero se ve no se mezclan. Y eso es lo que hace las enzimas a los triacilgliceroles. Evidentemente, eso es una prueba de in vitro. En in vivo eso es lo mismo, pero de otra manera. El efecto de las enzimas, eso ocurre, no de hidróxidos. Nosotros no tenemos hidróxido ahí en el tubo digestivo. Sí tenemos ácido, pero no tenemos hidróxido. ¿Estamos? Y veremos cómo va a ser el asunto. Siempre yo digo que esto es muy cambiante y dependemos mucho de Putin, como decir. No en forma directa, sino si ustedes se dan cuenta, eh, por ejemplo, en China hay varios fallecidos ahora a consecuencia del COVID otra vez, ¿verdad? Ojalá que no nos alcance a nosotros, ¿verdad? Pero siempre hay que estar atento. ¿Ya? Y sobre todo porque yo no sé si cómo ustedes ven el comportamiento de la gente alrededor de ustedes con respecto a la pandemia. ¿Ven? Bueno, en realidad no terminó, la pandemia no terminó, nadie nunca declaró que terminó. Lo que sucede es que la gente declaró eso. Bien, hay- exactamente, hay lugares que ya ni se lavan. Bien, entonces la gente ya declaró eso, pero en realidad la pandemia, ven que yo no estoy juzgando, no hago juzgamiento de valores acá, si eso está bien o está mal, porque la gente también tiene derecho a tomar su determinación eh, a lo que se haga. En este caso tomó la determinación y declararon OPA. Sin embargo, en otros países están todavía haciendo estragos el tema del COVID. Ahora, que acá haya disminuido un 90%, eso es cierto también. Yo doy fe de eso porque yo todos los días hago y prácticamente ya no tenemos positivos, ¿verdad? O sea, de 100 pacientes que hacemos, 3, 4, ellos son positivos. Y tampoco ya, ¿cómo se llama? La clínica de ese paciente que está positivo ya no es tampoco lo mismo. O sea, y nada más. Entonces, hay razones para pensar que ya Obama, ¿verdad? Pero oficialmente no país. Todos entienden guaraní acá, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Si hay alguien que no entiende, si hay alguien que no entiende, Profe, está fea todavía la situación. sí, en Corea también está, sí, así mismo. Claro, o sea, siempre hay que estar expectante. Eso no quiere decir que no tengamos que proyectar nada. Claro que sí, hay que proyectar. O sea, sí, no hay que tomar del lado muy negativo de las cosas. Si vamos a ir al caso, entonces, no sé cómo es decir, no vamos a estudiar medicina porque sabemos que vamos a morir, ¿no? En algún momento y nadie sabe cuándo va a morir. No vale la pena estudiar. O sea, ser tan negativo como eso no es prudente.
pero siempre hay que estar atento. Eso nomás es el asunto. La vida en sí es así, estar atento, porque nadie tiene asegurado qué es lo que puede pasar. Nadie. Cuestión de adaptarse nomás, profe. Así mismo. Y hasta ese punto yo por lo menos estoy de acuerdo con Darwin. Porque Darwin en el fondo lo que dijo fue que los seres vivos más fuertes, dicen, dice él, ¿verdad? Pero eso se puede interpretar de otra manera, ¿verdad? Los seres vivos que tienen capacidad de adaptarse a los cambios, ese es el que va a sobrevivir. Y eso se aplica en todo, en el trabajo, en el estudio, en la familia. ¿Por qué? Porque eh, no existe una persona o un trabajo o una familia o una carrera que tenga solucionado todo, sino lo que existe son situaciones que van cambiando y nosotros tenemos que asumirlo como tal, nada más. Eh, por ejemplo, ustedes los jóvenes, digo esto por conocimiento de causa, no lo digo por... Les cuesta muchísimo adaptarse a ser universitario, ¿cierto o no es cierto? Cierto, cierto, profe. ¿Eh? Cuesta muchísimo ser universitario, o sea que, ¿por qué? Porque venimos de una cultura de la forma de estudiar totalmente diferente y ahora tenemos que cambiar. ¿Y quiénes van a tener más éxito? ¿O van a tener éxito en la carrera? Aquel que se adapta mejor a los cambios. Aquel que no se... Yo no digo que no tenga que resistirse en nada, pero aquel que pueda asumir que esos cambios es para su bien. Aquel que dice, no, ¿qué vio esta carrera de no sé qué cosa? Empieza a joder las pelotas con el tema de la carrera y bueno, amigo, yo creo que tenés que cambiar de carrera, sencillo. No sé si me comprenden la idea, ¿verdad? Sí, profe. Eso ocurre, si yo esos mismos argumentos lo utilizo desde el punto de vista bioquímico, también se aplica. Eh, por eso que el tema de la evolución ha sido un poco tergiversado, porque evolución no necesariamente es adaptación. Eso es categórico. O sea, a ver, yo por ejemplo, nosotros los paraguayos, por ejemplo, aguantamos bien 42, 44 grados, ¿verdad? Si nosotros le traemos a los esquimales aquí en el Paraguay, ¿qué le va a pasar? Y tenemos que llevarle a un frigorífico, ¿verdad? Meterle ahí. Y no sé, pero si por ahí llegan a adaptarse, eso no es evolución, se adaptaron. Evolución sería, por ejemplo, que creen una especie de refrigeración interna y que puedan soportar el calor. Y de la misma manera sería lo contrario, ¿verdad? De hecho que la estructura de la distribución de las especies químicas en el organismo de los esquimales es diferente que el nuestro. Por ejemplo, se ha visto que los esquimales prácticamente no sufren infartos del miocardio. O sea que ellos no tienen problemas cardíacos, en su mayoría. No así lo que vivimos aquí en el... Bien, o sea, dejamos a otro lado. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de la digestión de cada especie química diferente. Ahora vamos a empezar con carbohidratos. Dijimos que uno de los protagonistas de la digestión son las enzimas, pero no es que solamente las enzimas, también es todo lo que sea fluido, saliva, líquido intestinal o todo lo que sea. O sea, la idea es que esto se realice en medio acuoso, por ejemplo. Y también colabora muchísimo la digestión, el movimiento peristáltico. O sea que si el alimento no, o los alimentos que consumimos no se movieran, acuérdense que nosotros hasta
prácticamente hasta la deglución nomás podemos dominar el movimiento de los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Pues en forma voluntaria. O sea que yo consumo un pedazo de pan, por decirlo así, y yo puedo voluntariamente deglutir eso. Pero a partir de la deglución yo ya no tengo voluntad, o sea, no tengo dominio y no corre por mi voluntad de la digestión de ese pedazo de pan. Entonces, ahí nos ayuda el movimiento que se llama peristáltico, que habrán visto ya de algún momento en alguna asignatura. Muy bien. Entonces, la digestión de los carbohidratos comienza en la boca. Por ejemplo, la masticación ayuda también para la digestión. ¿Por qué? Porque lo que hace es como que deshace al alimento que tiene masa grande y lo vuelve en pedazos más pequeños. Habrán ustedes también visto en algún momento de su vida de estudiante que la superficie de contacto aumenta a medida que se deshacen las cosas. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Saben conocen lo que es superficie de contacto, verdad? O conceptualmente. Sí, claro. ¿Cuál sería el objetivo de la masticación? Bola alimenticia. Triturar. Triturar, esa es la palabra que mejor le define. Si bien los otros no están tan mal, pero la función principal de la masticación es triturar. Es decir, de una masa única, convertirlo en pequeñas masitas, sería. Pero no cambia su naturaleza, solamente que lo tritura. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si nosotros tuviéramos... ¿eh? No, sí, profe, no. Si nosotros tuviéramos un pedazo de hielo y lo ubicamos para poner en la champañera, para poner a enfriar la cerveza, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es aumentar la superficie de contacto de ese hielo hacia la botella de cerveza. Pues. Pongo siempre esos ejemplos porque viste que la mayoría estamos acostumbrados a ese lenguaje. Si bien algunos no, pero la mayoría sí. ¿Verdad? Entonces, con esa finalidad nosotros hacemos. Porque si ponemos, por ejemplo, el hielo, así, un hielo enterito en la champañera, ¿qué va a suceder? A nadie se le ocurrió eso, hacer eso. Por instinto nomás ya uno hace que rompe el hielo para poner en la champañera. Así era. Sí, profe. Claro, un lado, por ejemplo, se puede enfriar la cerveza y el otro lado ya no. Digo cerveza, puede ser gaseosa, estoy nomás, pues, o sea, no, la persona que no le gusta la cerveza, por ejemplo, puede poner gaseosa. Ya está. No, no tiene que tomar tan literalmente lo que digo, sino la idea. Entonces, lo que hacemos es aumentar la superficie de contacto del hielo y para eso lo trituramos. Bueno, imagínense ustedes ahora en la comida. Y voy a poner un pedazo de carne una salacha así riquísima, una picaña ahí. Y masticar. Bien, lo que hace es deshacer esa carne. ¿Para qué? Para que las enzimas puedan prácticamente ingresar adentro y poder digerirlo. Entonces, en este caso hablamos de carbohidratos. Es decir, que si yo tengo un pedazo de pan, así un poco grande, y echo en el agua así mismo, prácticamente a su alrededor nomás va a agarrar el agua y después a poco va a ir absorbiendo. ¿Verdad?
Pero ¿qué pasa si yo trituro primero y pongo en el agua? Como cuando uno hace con el cocido con coquito, una cosa así. Y lo que va a pasar es que automáticamente el agua le ingresa por todos lados. O sea que todos prácticamente se vuelven blandos. Bien, ese es el objetivo. Y ahí va a colaborar un poco la saliva, ¿verdad? La saliva que va a actuar y va en la saliva, hay una enzima que se llama amilasa, que es la que va a empezar a cortar los enlaces glucosídicos. ¿Qué son los enlaces glucosídicos? Y son las uniones entre un monosacárido y otro monosacárido y otro monosacárido y así. En cada uno es un enlace glucosídico. ¿Se entiende, verdad? Entonces, pero está claro, ¿verdad? De que uno no tiene media hora en la boca masticando algo, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, todo lo que estamos hablando es, comienza, pero no es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero ya empieza. Así mismo como viene, va. Y entonces lo que va a pasar es, ahí es donde vas a tener una digestión más lenta. ¿Por qué? Porque no, la superficie de contacto es tan grande que nunca va a ser suficiente. O sea, solamente alrededor le va a agarrar las enzimas y de a poco le va a ir consumiendo. Ahora, si vos masticas bien, lo que va a suceder es que en cada pedazo ya prácticamente le agarra todo. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, el que no mastica bien, bueno, va a tener serias consecuencias en la digestión. Bien, una vez que se deglutimos ese alimento, bueno, la deglución también regula esa masticación, ¿verdad? Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque si es muy grande no va a poder deglutir. Por más que intente, una cosa así. Bueno, hay algunos que no sé cómo hacen, ¿verdad? Son como magos, pero bueno. Primero, no es conveniente desde el punto de vista de la digestión y segundo, que por ahí si te atragantas, no contamos la historia. Y por eso el tamaño de lo que la masticación pudiera ayudarnos también está regulado por la deglución, ¿verdad? Regulado por el tamaño, ¿verdad? Bueno, hay algunos que son pequeños pero largos. Entonces, ese también es un problema, ¿verdad? O sea que no vas a estar ya en el carry, ya no vas a estar ya tu alimento y vos todavía masticando ahí porque es largo. No es conveniente. Las fibras, por ejemplo, tienen ese grado. Bien, entonces esta amilasa salival, está al ser deglutido el alimento y automáticamente es inactivado en el estómago. Automáticamente ese ya no sirve. O sea que solamente en ese trayecto él funciona bien. ¿Y por qué se inactiva en el estómago? Y porque el estómago es muy ácido. Hay algunos libros que hablan que es de 1 a 2 y otros que hablan de 1.5 a 2.5. A mí me gusta poner en el medio para la ver. O sea que 1.5 a 2 y resolvemos el asunto. O sea que imagínense un pH de 1.5. Eso es que vos, por ejemplo, metés tu dedo ahí en ese medio de 1.5 y automáticamente se derrite tu dedo. Para que tengan idea de lo que es. Algunos conocen seguramente la batería de autos. Todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero algunos son más intrépidos y abrieron la tapita esa. Y primero, así cuidadosamente empezaron a oler y después se le ocurrió meter el dedo ahí. Y ese estaría por los 3 a 4 de pH nomás estaría. Imagínense 1.5. Mucho más potente es
el poder del hidrógeno en ese tema. Bien, eso tenemos nosotros en el estómago. La pregunta del millón entonces sería, ¿y cómo es que no se derrite toda esa estructura estomacal con ese pH? Porque es el único lugar del organismo donde tenemos ese pH. Claro, el epitelio del estómago, por ejemplo, que no le pasa nada a ese nivel de pH. Nosotros producimos ahí ácido clorhídrico, que es un ácido bastante fuerte, muy fuerte. Bien, entonces lo que va a hacer el ácido es lo que se conoce como hidrólisis, ¿verdad? Pero también es insuficiente, pero también ahí hay que entender de que el estómago tiene un movimiento muy particular que es como una licuadora que empieza a mezclar todo. Y eso facilita también la digestión, ¿ya? Y ahí se van a romper unos cuantos, van a formar... Todo aquello que ya se rompieron, evidentemente ya no se rompe más. Todo aquello que se pudo romper en la boca ya no se va a romper más en el estómago. Y posteriormente va a pasar eso al intestino. Y en el intestino, ahí va a actuar el páncreas, ¿ya? Que sigue siendo alfa amilasa o amilasa, como la de la boca, pero ya tiene mayor concentración y también el tracto que va a recorrer es más largo. O sea que no es que solamente es más efectivo porque tiene mayor concentración, sino también el tracto es mucho más largo. O sea, imagínense ustedes de la boca al esófago, ¿cuántos centímetros lo que hay? Poquito. O sea, prácticamente nada, ¿verdad? Un tiempo corto para que la amilasa salival pueda actuar. Sin embargo, la amilasa pancreática es otro nivel aparte de ser más concentrado, eh, el trayecto es mucho más largo. Bien. El líquido pancreático, sí. El líquido pancreático tiene bicarbonatos, tiene lipasa, tiene amilasa, y tiene otra sustancia que ahora mismo no recuerdo, pero es todo el líquido. ¿Se entiende? Solamente que cuando va a pasar carbohidratos, hay mayor concentración de amilasa. Pero cuando va a pasar, por ejemplo, ácidos grasos, y va a pasar, la concentración va a ser más grande de lipasa. ¿Se comprende la idea, verdad? Bien. La bilis. Bien. La bilis es un emulsionante. Después vamos a ver también esa parte, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace un emulsionante? Y es formar pequeñas pelotitas, por decirlo así en términos para comprender, para que los ácidos grasos puedan ser digeribles. O sea que por ese motivo, ¿verdad? Que si uno consume ácidos grasos, la bolsa biliar se activa, como que se contrae y libera la bilis en la misma posición donde o la misma ampolla por donde sale el líquido pancreático. Es decir, que la bilis que va por el colédoco, en algún momento se va a encontrar con el líquido pancreático. Y se van a segregar en el mismo lugar, en el mismo sitio dentro del intestino. Y cada uno va a cumplir su función en particular. Por ese motivo, cuando ustedes sean médicos de verdad, aquel que tiene restos o precipitaciones de restos de bilis, más conocido como colecistitis, colelitiasis, mejor dicho, o piedra en la vesícula,
se le prohíbe que consuma grasas. ¿Por qué? Porque es el que activa o hace contraer a la bolsa biliar. Entonces, mientras que no consuma, eso más bien tiene desde el punto de vista de la sintomatología, comienza el paciente a quejarse de que tiene high, que no sé qué cosa, bla, 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 y después ya le duele, ¿verdad? Y le duele ¿por qué? Porque tiene una piedra. Imagínese usted tener una bolsita donde tiene una piedra y se contrae. Eso es como que raspa eso, ¿verdad? Bien. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que estaba comentando yo, pero bueno, ya vamos a ver. El jugo intestinal secretado por las glándulas de Brunner y Lieberkühn contiene la disacaridasa y oligosacaridasa, que son maltasas. Y lo más importante, son alfa 1,4 disacaridasa. ¿Qué significa eso? Que solamente pueden romper los enlaces alfa 1,4. O sea que si vos te comes, por decir así, pasto, que es celulosa en su mayor contenido, y no va a romper, sencillo. Y al no poder romperse, no vas a poder absorber. O madera, que también es celulosa. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Entonces, por ese motivo también, hay una parte donde te van a estudiar con la profe Ana la estructura de los carbohidratos. Del por qué es alfa, cómo se presenta así alfa, cómo es beta, cómo es 1,6, cómo es 1,4, todo esto. Bien. Bueno, y tienen todo esto. Su objetivo final es producir hidrólisis. Acá tiene que ser hidrólisis, no es hidrólisis. Hidrólisis. Bien. Bueno, acá ya dice los polisacáridos de las paredes celulares de los vegetales y la lignina de los alimentos que no pueden ser digeridos por las enzimas de mamíferos, la mayoría, constituyen, sería como la fibra. Y forman la masa principal del residuo de digestión que cumple una función muy importante, que es el volumen a la ración. O sea, ¿qué significa eso? Ven que el movimiento peristáltico, si uno toma agua nomás, el movimiento peristáltico es mínimo. ¿Por qué? Porque el agua por gravedad lo va a circular. A no ser que uno esté siempre de boca para abajo, ¿verdad? Pero bueno, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, pero sí necesita una masa suficiente el bolo alimenticio para que pueda el tubo digestivo tener su movimiento natural. Eso está claro, ¿verdad? Que sobre todo las mujeres tienen siempre ese drama del movimiento peristáltico que no está regulado generalmente. No todas, pero bueno, son las prevalentes. Entonces, dice, yo necesito consumir ya fibra. Y entonces ahí compra yogur con fibra, consume, no sé, frutas que tienen mucha fibra, como la naranja y todo eso. Cada, vamos a pope de cada persona es medio médico y ya en ese asunto, ¿verdad? Ya sabe todo qué es lo que tiene que consumir, porque le hace falta ya de por sí, nomás se automedica, por decirlo así. Claro que no es automedicarse porque no es medicamento, pero se comporta como un medicamento. ¿Entienden la idea, verdad? Claro que sí. O sea, todo lo que sea natural no está mal. O sea, solamente lo que no se puede
No se puede consumir o automedicarse, son las cosas artificiales o las sustancias sintetizadas. Eso no se puede hacer. O sea, menos mal que no se puede hacer, porque si no, pues, ¿para qué ustedes van a estudiar más? Si todo el mundo va a saber hacer qué es lo que va a hacer consumir. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la función principal que van a cumplir ustedes en la sociedad? Es la medicación. O sea que las únicas personas en el planeta Tierra que están autorizados a dar sustancias sintetizadas a otra persona con el objeto de mejorar su calidad de vida son los médicos. No existe otra persona. O sea, en ese sentido, no pasa nada. O sea, eso es así y nada más. Y imagínense ustedes si cada uno de nosotros vamos a autorrecetarnos medicamentos. ¿Y qué es lo que vas a hacer más? Todo solamente va a atender a los moribundos, güey. Porque hay que entender también una cosa de que el objetivo de curar es una parte nomás. Porque también está el otro objetivo, que es mejorar la calidad de vida. Y la otra parte, que es la de prevenir enfermedades. Todo eso forma parte de la función de un médico. Entonces, en el Paraguay nomás se limita mucho a la medicación. Y no se ve con buenos ojos aquel que hace salud pública, por ejemplo, tratando de evitar que las personas se enfermen. No es muy buen visto, sino aquel que sabe curar, véanla y valea. Y sí, y no también. O sea, sé cómo le voy a decir. Son puntos de vista. Porque imagínense, por ejemplo, en el tema del COVID, ¿qué tuvo más valor en el COVID? ¿El prevenir o el curar? Qué cura, bro. ¿Eh? ¿Qué se valora más, qué se valoró más en el COVID? Eso, claro. Y fíjense que el que ideó toda la prevención al final se convirtió en una especie de villano. No recuerdo el apellido. Yo siempre me acuerdo que Churro no, porque todas las chicas le decían que era Churro. El apellido no me acuerdo. El doctor que hizo. ¿Cómo? Sequeira. Sequeira, ahí está, muy bien. El ideólogo de la prevención desde el inicio fue Sequeira. ¿Y cómo terminó su fama? Y prácticamente empezaron a cuestionarle todo el mundo. Por poco no le lincharon. Y aquellos médicos que lograron sacar adelante a los pacientes enfermos, comían la ídolo. Según la sociedad, estamos hablando según la sociedad. Y Sequeira, ¿a cuántas personas salvó de forma indirecta, en el sentido de que logró que no se contamine y no se le valora de la misma manera a aquel que curó? Y encima del que curó, yo les cuento, ¿verdad? Lo curó de forma accidental. O sea que su organismo prácticamente respondió a todas las maniobras que se hizo. Porque no había no hay todavía hasta hoy día, un protocolo de tratamiento como las otras enfermedades. ¿Por qué? Porque nunca nadie pudo describir cómo llevar adelante eso. Entonces se hacía lo que en el buen juicio de cada médico le parecía. Y algunos le daban ya retroviral antes, antiviral antes, durante 10 días, después de 10 días. Y cada uno empezaba como una especie de hacer uso de su autonomía como médico y bueno, y logró sacarle a los pacientes, ¿verdad?
algunos médicos decían, no, que hay que consumir, ¿cómo se llama la droga que se utiliza para los ivermectina? Y otros dicen, no, que ivermectina, que no pasa nada. Y así sucesivamente. O sea, ustedes habrán seguido eso de cerca también, supongo, ¿verdad? Bueno, el antiparasitario que más se usa para uso veterinario, ¿verdad? O sea, en general. Muy poco se usa también en humanos, pero no es lo más popular. Es más popular para el uso veterinario. Lo cierto es que el muchacho el churro, eh, desde mi punto de vista, tuvo más preponderancia antes que aquellos que sacaron. Primero por la cantidad, segundo por el menos gasto, y tercero que no causó prácticamente no causó ninguna incomodidad a los familiares, en comparación a que tu paciente esté en terapia y vos tengas que amanecer ahí bajo lluvia, no había medicamentos, no es que no tenías plata, ni si tenías plata no había medicamentos, o sea que la incomodidad era tremenda. No sé si me comprenden la idea. Sí, profe. Bien, eso. O sea, eso también es la función del médico. Bien, y en este caso el COVID con el COVID cualquiera de nosotros aprendimos muchísimo, muchísimo. Bien, digestión de las proteínas, que sería otra especie química, ¿verdad? Primero carbohidratos, ahora proteínas. Y para eso lo mínimo teníamos que saber era que son polímeros de aminoácidos. Ah, Bien. Quiere decir que los restos de proteínas van a ser aminoácidos. Así como los polisacáridos eran monosacáridos, acá van a ser aminoácidos. Y fíjense también que otro detalle que importante e interesante es que que no les dije hace rato, pero les voy a decir ahora y ahora voy a recalcar otra vez, de nuevo, desde otro punto de vista. Los carbohidratos que se pueden digerir y metabolizar luego son los D-sacáridos. ¿Sabe qué? La dextrosa, la D-fructosa, todo eso. La que son L no se puede. Bien. Y la misma cosa ocurre con los aminoácidos. Solamente los L-aminoácidos se pueden digerir y se pueden metabolizar. O sea que catabolismo y anabolismo, digestión y metabolizar. Entonces, desde ese punto de vista, también es muy importante entender o comprender la estructura de las proteínas. Son las L-aminoácidos. ¿Se acuerdan lo que es las L-aminoácidos, verdad? Eso sí se puede. Las L-aminoácidos. Los polisacáridos tienen que ser D, no L. L-aminoácidos. Y la D no. Pero sí de sacáridos. ¿Comprenden? Son dos grupos químicos. Uno es carbohidrato, que tiene que ser indefectiblemente D. Y otro es proteína, que tiene que ser indefectiblemente L. Al revés, exactamente. Bien. Algunas bacterias, una bacteria tienen D proteínas, pero no todas. O sea que, es más, no es común que los aminoácidos D formen proteínas. ¿Comprenden? Bien. Claro, dentro de eso existen las excepciones, que algunas proteínas como mecanismo de protección a su membrana
tienen D. ¿Cómo? Porque es un mecanismo de protección y porque nosotros como humanos no lo podemos digerir, o sea, no lo podemos hacer daño, por eso tienen D. ¿Comprende la idea? O sea, es como tener una caparazón, por decirlo así, y nadie te puede, como un escudo. Solamente que si aparece una enzima que pueda digerir a las D aminoácidos y fuiste. Así de sencillo. Pero en el caso nuestro no va a ocurrir eso. O sea, puede ser. Ven que, por ejemplo, la celulosa pueden ser digeridos por las vacas, pero no por nosotros. Entonces, depende nomás de qué animal pueden ser. Por eso de Profe, repente, sí, por ejemplo, si nosotros consumimos algún alimento que tenga celulosa, a nosotros a veces nos aporta algún nutriente, si no, es que no se quiere. no aporta nada. O sea Solamente que, puede, o sea que el choclo nosotros comemos porque si nomás. el choclo si no lo masticas, porque la parte de afuera nomás lo que no puedes digerir. Clásico es, voy a decir esto, a lo mejor a algunos les sale medio repugnante, pero no puede ser repugnante porque estamos estudiando medicina y todo lo que sea medicina puede ser orina, puede ser materia fecal, puede ser, bueno, ¿se entiende? ¿Verdad? Líquidos que para el común del ciudadano es repugnante, para el médico no puede ser repugnante porque eso forma parte de su trabajo, por decirlo así. O sea que ver esas cosas de oler y todo. Bien. Claro, comete un poroto. ¿Quién no ha comido poroto? Y luego el que no masticó el poroto y sale poroto. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea que, ahora, si vos masticás el poroto, igual que el choclo, da lo mismo. ¿Se entiende la idea? Vos no masticás el choclo y va a salir choclo. O sea, así como entró va a salir. No aportó ningún tipo de nutriente. Ahora, ¿qué función pudo haber cumplido? Claro, aumentó la masa y por lo tanto mejoró el tránsito intestinal, que es una función también. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. O sea que no es que uno come de balde como de balde. Ahora, si vos lo que querés es aportar nutrientes solamente, bueno, comiste de balde. Así de sencillo. No te sirvió de nada. ¿Sí? La- Y si hay algún parásito por ahí, lo que te va a quedar en cebollín, de puta, claro, porque esto es típico, ¿verdad? Los remedios refrescantes, seguramente la mayoría de ustedes toman tereré, ¿verdad? Sí, Digo, y se sabe lo que era que el tereré que tiene, no sé, tereré, ¿cómo le dicen? Tipo ñanandí, no me acuerdo cómo le dicen. tereré pantano. Pantano. Tereré pantano, ahí está. Tereré pantano, bueno, pegarla, ídolo, ¿verdad? Sobre todo para el llorador y toda esa historia. Bien, el último estudio que se hizo del famoso tereré pantano tiene una cantidad de parásitos que ustedes ni se imaginan. Parásitos intestinales, que prácticamente es la fuente de toda la infestación parasitaria del Paraguay. Y ustedes, ¿y por qué se toma entonces el tereré? Pues la pregunta del millón siempre, ¿no? En la tereré. Bien, hay que entender una cosa, que cuando uno es médico, no es que solamente va a tratar la enfermedad. Porque hay que entender, primero tenés que entender que esa enfermedad está dentro de una persona. Y esa persona, a su vez, tiene sus creencias, sus culturas, su idioma, todo lo que, la forma de masticar y todo tiene eso. Que vos podés enseñarle, claro que sí. Pero hay cosas que culturalmente no te van a abandonar.
Y una de ellas probablemente sea el tereré. Que no es que solamente es negativo, no que solamente es negativo, porque el paraguayo, si no fuera por el tereré, prácticamente no toma agua. El que no toma tereré en el Paraguay, prácticamente no toma agua. Así es, ¿verdad? Y siempre lo va a ver. Y ahí resolver el tema. Ahí el tema. Claro, ahí resolver el Pero asunto. no todos van a hacer eso. No, no, no. O sea que en el Paraguay de hoy nadie hace. O sea, habrá algunos que hagan, siempre hay uno que... Y está muy bien. Profe, Sí. y es muy malo eso, Y el comprar medio y tomar así nomás. lo malo, desde mi punto de vista, por darle una palabra malo, porque malo no es, pero por darle una calificación de malo, lo malo es que vos compres ese que ya te preparó todo y vos metés nomás. No, ese que se machucó ahí y directamente ya te pone nomás ya en tu termo o en tu jarra, lo que sea. Ese para mí que es lo malo. Pero si vos otra vez compras los remedios propios del tereré y te vas a tu casa y lavas bien, como la lechuga, ¿verdad? Como cualquier otra planta alimentaria, no es malo. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. O sea, si vos manejas tu, ¿cómo se llama? Tu esquema de sanitación, y no puede ser malo. Para mí insisto, ¿verdad? Nada lo es tan malo ni tan bueno, pero por darle una calificación de malo, sí, para mí es malo que la señora o señorita que está ahí machuque todo y vos ponés nomás ya directamente. No sabes pues cómo limpió. No creo lo que limpie bien porque limpia en cantidades inmensas. O sea, de ahí luego ya entra la duda. Que tiene manos, o sea, no sé cómo voy a decir. Un montón de elementos que a mi parecer no es conveniente. ¿Ya? Ahora se puede comprar y te va y lavas bien y machucar vos mismo y tomar, no hay problema. Pero lo importante es hidratarse. A pesar de que hay una cultura también que dice, una cultura digo porque hay como una especie de campaña que se hace, que el que toma tereré no se hidrata. Eh, ¿Por qué? Porque orina más de lo que toma. En ese sentido es cierto. Pero hay que entender una cosa, ¿verdad? Vos tomás un termo o dos termos, entre, no sé, a veces solo o entre dos, lo que sea, la cantidad que sea. Y antes de tomar todo eso, prácticamente uno no se va a orinar, sino el deseo de micción viene posterior a haber tomado el tereré. Claro. Y si ustedes se dan a dar cuenta, si bien uno orina mucho, pero no es la misma cantidad que tomó. O sea que es relativamente cierto. Desde el punto de vista teórico es cierto. ¿Por qué? Porque el agua pues, es isotónico. El agua natural, el agua sin nada. Sin embargo, vos le pones cualquier yuyo, eso ya se vuelve hipertónico o isotónico. Entonces, ¿cómo funciona el riñón? Y el riñón funciona por hipertonía. O sea, aumenta la presión osmótica y ahí se forma la orina. ¿Se entiende la idea, verdad? Higiene. En conclusión, higiene. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Si el paraguayo tuviera la costumbre, yo veo algo positivo, por ejemplo, ven que hay memes que dicen tener un Hopi Stanley no te hace no sé qué cosa, dice, no te hace superior, no sé, algo así. Dice. Hay un meme que recorre por ahí. No te cambia de estatus, algo así.
Independientemente de eso, este tema del Stanley y las otras marcas, el Stanley me viene normalmente, pero existen otras marcas que conservan la temperatura del agua por más tiempo de lo que conservan los otros hopis. Vino a cambiar un poco la cultura paraguaya también, aunque usted no lo crea. Parece muy insulso lo que voy a decir, ¿verdad? Pero anteriormente yo no le veía a ningún joven que lleve, por ejemplo, un hopi y que tome agua. Ahora casi todos tienen, ya sea el motivo que sea. O sea, vos me podés decir, no, pero eso va a purear nomás. Todo. El motivo no importa. Lo importante es ver que hay jóvenes y no tan jóvenes, como yo, por ejemplo, y llevo lleno de eso y yo sé cuánto tomo el agua. Anteriormente, antes del Stanley, del Buba y de no sé qué cosa, no ocurría eso. Y eso es un lado positivo de esa costumbre. ¿Comprenden la idea, verdad? Ustedes me pueden decir, no, pero lo que pasa es que los muchachos se van para purear, ¿no es así? Y para purear, pero toman. Lo importante es que tomen. El resto ya es historia. Bien. La digestión de la proteína comienza con la acción del ácido clorhídrico que se encuentra ¿dónde? En el estómago. Quiere decir que, fíjense la diferencia que hay entre carbohidratos y proteínas. Los carbohidratos, ¿dónde empezaban? En la boca. Muy bien. Y esto comienza en el estómago. Quiere decir que la saliva no le digiere, pero no es que no sea importante cuando consumís proteína, que no sé, probá un poco, no sé, un polvo de proteína deshidratada, a ver si puede tragar. No va a poder tragar. Es como querer tragar harina de maíz. No vas a poder nunca sin la saliva. O sea que se te va a trancar todo ahí. Bien. O sea que para el tránsito ayuda ahí la salida, pero no como para digestión. Y el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace con con las proteínas? Es un fenómeno que se llama desnaturalización de la estructura terciaria, si es cuaternaria, y si es terciaria, depende, pero no todos tienen la misma estructura. Que todo eso vamos a estudiar ahora. Es decir, si por ejemplo bueno, ven este dibujo que está acá, que representa un ADN, ¿verdad? Esto representa un ADN. Pero las proteínas, pues, no son tan diferentes desde el punto de vista estructural que el ADN. Y vamos a suponer que esto se arrolle y todo así, de todo enrollado, y luego entra en el estómago y se vuelve lax, o sea, se extiende. Eso sería una desnaturalización. Y esa desnaturalización favorece a qué cosa? Aumenta la superficie de contacto, que es lo que hablábamos con respecto a la masticación y toda esa historia. O sea, no es que reemplaza esto la masticación. Las proteínas también se mastican. Sino, digo nomás en el sentido de la superficie de contacto. Si esto estaba todo arrollado, por ejemplo, esta proteína estaba todo arrollado, luego se desenrolla por efecto del ácido, que se llama, ese efecto se llama desnaturalización, y entonces al quedar desenrollado tiene ya pueden participar ya las enzimas sobre esa proteína. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Claro, en este caso, la enzima que participa directamente en la digestión de las proteínas se llama pepsina, que se forma en el estómago, ¿verdad? O sea, se libera como pepsinógeno, pero por efecto del ácido clorhídrico se forma en pepsina. O sea que el que activa el pepsinógeno en el fondo otra vez es el ácido clorhídrico. Eso sí sería. A la amilasa el ácido clorhídrico lo inactivaba. En el caso de en este caso lo activa. Bueno, ya dijimos. Es una endopeptidasa porque hidroliza los enlaces peptídicos
¿Se acuerdan que la amilasa eran glucosídicos? Las uniones entre aminoácidos y aminoácidos se llaman enlaces peptídicos. Las uniones entre carbohidratos, monosacáridos y otros monosacáridos se llaman glucosídicos. Esas son las cosas que hay que ir fijando, ¿verdad? Bien. Hidrolizan los enlaces peptídicos dentro de la estructura polipeptídica, o sea que rompe, ¿verdad? Y no los residuos N-terminales ni C-terminales. Es decir, los extremos, no son los extremos, sino son por la mitad o sea, menos los extremos, más para adentro sería. O sea, imagínense ustedes un hilo de coser, el hilo que se utiliza para coser camisas y toda esa historia, poner botones y todo. A enrollar eso, ¿sí? Y después le metemos en un ácido y se extiende. Y después la endopeptidasa lo empieza a destrozar, por decirlo así, en toda su estructura, pero de hacia adentro para afuera. No desde la punta, de ninguna de las dos puntas, que sería la N terminal y la C terminal. Entonces, la pepsina, ¿qué es lo que hace? Transforma las proteínas desnaturalizadas en proteosas. Es decir, en pedazos de proteínas. No todavía en aminoácidos en particulares, sino en proteosas. Serían pedazos. ¿Se entiende, verdad, Leida? Y luego se va achicando, eso se llama peptonas y sus derivados de polipeptídicos, hasta que después continúa eso, pasa al intestino, que ya es alcalino. Y como decía alguien ahí, que gracias a los bicarbonatos que contiene el líquido pancreático, se vuelve alcalino, lo cual inhibe la acción de la pepsina. O sea que ahí ya no funciona la pepsina. Bueno, aquí más o menos esto es lo que decíamos. Y entonces a ese pH más o menos de 7,5 a 8, que ya es alcalino, contiene el líquido pancreático, contiene tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, que son también endopeptidasas que atacan a las proteínas liberadas por el estómago. Sería la secuencia, ¿verdad? Entonces, la tripsina, por ejemplo, es específica para enlaces peptídicos de aminoácidos básicos y la quimiotripsina para residuos de aminoácidos sin carga como los aromáticos. Es decir, estas enzimas son especializadas para ciertos tipos de aminoácidos. Básicos serían los que tienen grupos aminos de más de uno y los que no tienen carga. Todo eso vamos a tirar más adelante ahora. O sea, solamente esto aquí. Las elastasas tienen una especificidad más amplia al atacar enlaces inmediatos de residuos de aminoácidos pequeños, como ser la glicina, alanina y serina, que son los más pequeños. Y los carboxipeptidasas, a los enlaces terminales. ¿Se acuerdan que las endopeptidasas no atacaban las terminales? Sin embargo, las carboxipeptidasas sí ya atacan los enlaces N-terminales y C-terminales. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos en varias veces. No hay necesidad de insistir demasiado. Hago una consulta, pues nosotros en este curso somos 24 por ahí nomás. Para mí quedamos 40 y algo. ¿Quién es la delegada acá? En este no. Bioquímica no. No. Sol, vos sos de acá. Sí, profe. Bueno. Lo que pasa es que ahora se me confunde todo, porque a Sol también le veo en otra asignatura, pero ya no soy la delegada. Le veo de una forma... 20 alumnos en química, profe. 20 nomás son. Sí.
Bueno, tienen que entender que le veo es una forma de decir, no, porque nunca le he visto yo a Sol. Participa en otro curso conmigo, en otra asignatura y es un más. Bien. Bien. Esto ya dijimos también, no vamos a... Esto solamente pongo para que ustedes puedan encontrar. Es decir que, en conclusión, al tema de carbohidratos y proteínas, los carbohidratos se absorben como monosacáridos y en el peor de los casos como disacáridos, ¿verdad? Acuérdense que cuanto más grande es la molécula, menos se puede absorber. O sea, más lento, mejor dicho. Y en el caso de las proteínas, se absorben como aminoácidos. Y en el peor de los casos podemos absorber como dipéptidos, o sea que dos aminoácidos unidos. Más de eso ya se vuelve muy lento y ya no se considera como que viable. Es decir, que si nosotros no digerimos bien, según está establecido que se tiene que convertir los carbohidratos en monosacáridos y las proteínas en aminoácidos, esto se puede volver problemático, ¿verdad? Para la salud. Bien, ahora veamos entonces a los lípidos. Fíjense que hasta el momento la bolsa biliar todavía no participó. Hasta el momento. Ahora sí vamos a hacerle participar. Bien. Las que digieren a los triacilgliceroles son las lipasas. Igualito que la amilasa, la lipasa también existe en la boca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la digestión de los lípidos ya comienza igual que los carbohidratos en la boca. ¿Ya? Ahora, va a tener la misma limitación que la amilasa. El tracto es muy corto, el tiempo también, y luego depende mucho de la masticación y de la salivación. O sea, son varios factores que tienen que estar coordinados para que la digestión de los lípidos y de los carbohidratos sean representativos. O si no, pasa directo, como dice alguien, ¿qué pasa con aquello que no mastican luego? ¿Dónde va directo? Ojo, me ayuda a ver cómo dice. Bien. Se digiere más o menos, y la lipasa también es la misma cosa que la amilasa que es pH, su activación es pH dependiente. Cuando es ácido ya lo inactiva. La saliva, hay algunas preguntas que a mí me parece hasta, bueno, ustedes seguramente cuando en el primer examen que tengamos me van a ver, me van a dar la razón. Porque hay preguntas, ¿verdad? Que no me parece a mí, ¿verdad? A mí me parece. Hasta me parece ofensivo hacer. Y una de esas, por ejemplo, es el pH de la saliva es 3 o es 9. ¿Verdad? Y si dice 3, por ejemplo, bueno, no tiene ni idea de lo que es un pH. Y si dice 9, la misma cosa, ¿verdad? ¿Entienden la idea, verdad? Porque a un pH 3, tus dientes se van a desaparecer. No vas a tener dientes. Y no tiene nada que ver con caries ni nada por el estilo, sino por el efecto de la corrosión que tiene el pH. El efecto del pH. Y la misma cosa si es 9. Es más, si vos tenés un pH 9, no vas a soportar tu saliva que es de amargo que va a ser. ¿Sabes? Cada que vomitar cada rato. Entonces, de repente yo digo, si un alumno te responde así en los extremos, es porque no tiene ni idea de lo que es un pH. Y eso es grave para un profesor. Que vos no tengas idea de lo que es el tema, ¿verdad? Que se desarrolló.
como yo siempre digo, para que vos consideres que algo ya aprendiste y para luego pasar, tenés que responder mínimamente 3 preguntas. Y el profesor generalmente no sale de esas 3 preguntas. Generalmente, o sea, no sé, habrá algunos que salen, ¿verdad? Pero en el 90% de los profesores no salen de responder esas 3 preguntas sobre ese tema. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y para qué es? Esas 3 cosas sabes vos y, o sea, vos podés responder eso. ¿Qué es la digestión? ¿Cómo es la digestión? ¿Y para qué es la digestión? Y podemos decir que sabes ya la digestión. ¿Entienden la idea? Sí, profesor. ¿Vamos? ¿Se entendió o no? Eso. Bueno, 3 preguntas ustedes tienen que responder. Cuando responden esas 3 preguntas pueden decir, ah, sí, esto ya sé. Bien. Digestión de los lípidos. Nosotros habíamos dicho que los lípidos no son polímeros. Una cuestión química que hay que saber para poder comprender cómo va a ocurrir esto que vamos a estudiar. O sea, lo básico que tenemos que saber que no es un polímero. Y por consiguiente tenemos que saber qué es. Y es un éster. Ésteres de ácidos grasos. Alcohol, ácido graso. Bien. Entonces, como dijimos ya la lipasa, que es secretada por la glándula de Effner, que puede seguir teniendo actividad a pesar del pH del estómago, que debido al tiempo de retención resulta importante. Se digiere aproximadamente el 30% de los triacilgliceroles de cadena corta de ácidos grasos y es más específico para enlaces éster posición 3 que el 1. Bien, ¿qué es lo que sí significa? Pero no se preocupen porque ahí no termina la historia, ¿verdad? Eso va hasta el estómago, ¿no? Ahora, es importante entender que esta lipasa actúa mejor en la posición 3 que en la posición 1. ¿Y cómo yo sé cuál es la posición 3, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición 1? Y vamos a preguntarle a la lipasa, que ya sabe. Bien, ¿se acuerdan que los triacilgliceroles tenían 3 carbonos? O sea, mejor dicho, la glicerina tenía 3 carbonos. Y que a esos, y 3 OH, y a esos OH se le unían los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que hemos dicho al principio? Entonces, ¿qué sucede? La posición 1 es uno de los extremos. Cuando estudiamos de forma teórica, podemos decir arbitrariamente cualquiera de los extremos. ¿Por qué? Porque no hay forma. Sin embargo, las enzimas pueden tener una identificación estérica. A ver. ¿Saben lo que es estéreo, verdad? Estéreo, ustedes tienen la música, ¿verdad? Esa música que el equipo de sonido. No sé cómo se llama ahora, ¿verdad? O sea, para mí es la radio, el que toca el pendrive y toda esa historia. Bien. Y ustedes ponen ustedes, la mayoría le llaman estéreo a ese. En mi época no se llamaba así, ¿verdad? Pero bueno, ahora la mayoría le dicen estéreo. ¿Por qué le dicen estéreo? Porque tiene sonido envolvente, sonido espacial. A ver, solamente con el objetivo de comprender lo que quiero que comprendan es lo que voy a decir. No tiene otra finalidad. Por ejemplo, ustedes conocen al que va, acá por ejemplo en mi barrio viene un señor en una moto, esa motoneta, que dice, batería, batería, no sé qué cosa. Un montón de cosas dice ahí, pero lo que yo más recuerdo es que dice batería. Ese sonido, chivarero, ese también. Ahí está, bueno, ese sonido no es estéreo. Te golpea hasta el hígado, ¿verdad? Porque es medio puntiagudo, así que te rompe el tímpano. Bien, las mujeres también tienen ese drama. Bueno, ese era chiste. Bien,
Y luego están los sonidos que no te golpean, que son los estéreos. Bien. ¿Por qué? Porque tiene un sonido, se llama sonido envolvente. Algunos que cuando uno lee la descripción técnica de ese tipo de sonido, dice el sonido envolvente, que no quiere decir que es otra cosa que es estéreo. O sea que está diciendo que es espacial, por eso te envuelve. Entonces, cuando nosotros nos referimos a cualquier cosa que sea estérico, estamos hablando de espacio. ¿Se entiende la idea, verdad? Es decir, el carbono, por ejemplo, puede disponer en el espacio todas sus sustituyentes. Uno del otro lado, otro del otro lado, pero siempre es en el espacio. Nosotros nomás en el cuaderno siempre escribimos y siempre es plano. Pero ustedes van a ver que los libros tratan de representarlo como si fuera que está en el espacio. Por ejemplo, ustedes ven un dibujo del metano y los carbonos no están así como abiertos nomás, sino que parece ser que está así en el espacio. O cualquier otra fórmula que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque eso es estérico, o sea, posicional, pero no en el plano, sino en el espacio. Y por eso se llama estérico. Entonces, esa posición estérica, la forma en que está en el espacio, estas enzimas lo pueden detectar. Fíjense que esa posición también depende de que la luz polarizada lo pueda desviar a la izquierda o a la derecha, según la posición. O sea que sí, solamente que la luz polarizada tiene que tener una característica particular de que son carbonos asimétricos. Pero su disposición siempre va a ser espacial. Por más estérico, por más asimétrico que sea, sigue siendo espacial. Si no es asimétrico, sigue siendo espacial. Entonces, estas enzimas pueden detectar, de acuerdo a la posición, en el espacio. Esa es la diferencia. No en el plano, en el espacio. Y ahí está donde nosotros cuando hablamos en forma teórica, si no lo podemos describir así en el cuaderno, porque es plano, cualquiera nomás es tercero, pero si al primero le decís 1, al último tenés que decirle 3, sí o sí. Pero es arbitrario el que nosotros elegimos. ¿Se entiende la idea, verdad? A no ser que tenga alguna regla en particular, que es la química orgánica, que lo dice, por ejemplo, que un carbono carboxilo siempre va a estar en el carbono 1, por ejemplo. Entonces ese siempre va a ser carbono 1. Pero en el caso de los alcoholes, no. A no ser que, en este caso los tres, como los tres tienen, cualquiera no puede ser, no hay una regla que lo define. Ahora, si dos de ellos tienen 1, mejor dicho, si dos de ellos tienen OH, entonces el carbono que tiene OH va a ser el 1. Ya está. ¿Comprende la idea, verdad? Sí. El ácido graso. Porque acuérdense que a ese alcohol se le unen los ácidos grasos. Se le unen a los 3 carbonos, se llama triacilgliceroles. Si se le une a 2, diacilgliceroles. Si se le une a 1, monoacilgliceroles. ¿Está bien? Claro. O sea, la lipasa. La lipasa, que es una enzima que actúa más en la posición 3 que en la posición 1. Esa es la diferencia. Muy bien. Por ejemplo, las grasas de la leche contienen ácido graso de cadena corta y mediana, esterificado en posición 3, por lo que es muy bueno para estas enzimas. Y el jugo gástrico contiene una lipasa capaz de hidrolizar triacilgliceroles de cadena corta y mediana. Y entonces, fíjense el detalle.
lo más rápido, lo más lento de la digestión va a depender de cómo está esterificado o no. Está claro, ¿verdad? Que para cualquiera, para ustedes, para mí, se habrán observado ya ustedes, que si vos consumís grasa, de hecho, luego ya te da como una pesadez en el estómago. Si consumís leche, a los que están acostumbrados a consumir leche, ¿verdad? No pasa eso. Pero si vos consumís, por ejemplo, grasa de chancho, una cosa así que te cae como que te da una patada en el hígado. Dicen el hígado, pero en realidad el estómago. La gente nomás en el idioma vernáculo dice hígado, pero en realidad es el estómago. Es más, el tiempo de saciedad que uno tiene consumiendo grasa o lípidos que consumiendo carbohidratos o proteínas es mucho mayor la del lípido. ¿Y por qué? Y porque tarda más en digerirse. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Y ven que hay ácidos grasos que tienen desde 12 hay. Hay uno. Sí, sí, señor. Así mismo. Así mismo. Se encuentra. Sí, las carnes que tienen grasa, ¿verdad? Porque acuérdense que la carne de por sí es proteína. Dependiendo de qué tipo de carne sea, ¿verdad? El asado, la costilla, por ejemplo, casi todo tienen grasa y carne, músculo, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de otro tipo, otro corte, por ejemplo, rabadilla tiene muy pocas grasas. La picaña, ¿cómo se llama? Tapa cuadril, si solamente tiene grasa por ahí en la superficie, ¿verdad? Y las palomitas, todos esos cortes son casi más grasos, ¿verdad? Lo que significa que no te da la misma saciedad que otros cortes, ¿verdad? Que tienen grasa. ¿Comprenden la idea, verdad? Hay luego gente que le gusta, por ejemplo, la costilla, pero la costilla que tiene que tener un espesor de grasa y otro espesorcito nomás de carne. Vean, deja de usar. Bueno, ese sí va a tener una saciedad. Y también hay que entender, ¿verdad? Que si vos consumís ácidos grasos o lípidos, él va a disminuir la absorción de otros componentes, como por ejemplo el alcohol. O sea, le bajás, por ejemplo, un asado bien grasiento y le tomás cerveza encima, habrán tenido ustedes la experiencia, ¿verdad? Que menos se emborrachan que cuando toman con el estómago vacío o haber comido un pedazo de pan. Sí, negociazos, pero hay que entender una cosa de que tarde o temprano la cantidad de alcohol que uno haya consumido, eso va a tener efecto en el organismo. No es que tarda más nomás, eso sí, tarda más, pero más tarde, más temprano, apenas te vas a poder levantar ahí. Así de sencillo. No hay que... Claro, evidentemente que no, ¿verdad? Estamos hablando de la persona que consume, ¿verdad? Que es el afectado directo en su bolsillo y en su estado de salud. Bien, entonces, la leche fíjense que otro detalle con respecto a la leche, nosotros los humanos somos prácticamente los únicos seres vivos que consumimos leche de otra especie. Luego el resto de los animales no consumen leche de otras especies, a no ser que sea en forma muy particular, ¿verdad? Pero estamos hablando en general. No me vengan así con el cuentito ahora, no, yo tengo un mono que toma leche de cabra, una cosa así. Bueno, pero esa es una casualidad, no es lo natural, por decirlo así. ¿Entienden la idea, verdad? Entonces, la leche materna no es lo mismo que la leche de vaca, que es de otra especie. Por eso que a los niños
a los bebés, no se le puede dar leche de vaca de entrada, ni por más refinado que sea. ¿Por qué? Porque no tiene las enzimas que puedan digerir. Y luego, si no se digiere en el tiempo esperado, eso va a irritar y le va a dar diarrea y un montón de... Se va a deshidratar y probablemente va a morir. Así nomás. O sea, una de las causas, no es la única causa. Por ejemplo, la leche de vaca no tiene glicocola, entonces, o glicina. Cosa que necesita la glicina, en realidad no es una enzima muy necesaria para el hombre, pero para los niños pequeños, los bebés, sí es necesario. No pueden dejar de consumir, que son aminoácidos esenciales para los niños, pero no para nosotros. Nosotros podemos sintetizarlo, para los niños no. Esa es otra causa. Bien. Y la glicina, después vamos a ver ahora cuando vemos el metabolismo, es uno de los estandartes del metabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Porque participa en varias vías metabólicas. Bien. Como ya decíamos, son factores coadyuvantes, o sea, los que colaboran para la liquefacción de la masa de lípido, el calor estomacal, la emulsión que es facilitada por las contracciones peristálticas, la digestión continúa luego en el intestino. Luego lo que nosotros conocemos como quimo, que es la masa del bolo, sería una especie de bolo, que pasa en forma intermitente hacia el duodeno, en donde el contenido alcalino de las secreciones pancreáticas y biliares, ven que acá aparece la bilis. Cuando se consumía carbohidratos y proteínas no aparecía la bilis. Y aquí sí ya aparece, ¿verdad? Que neutraliza el pH ácido del estómago que ha arrastrado. En este cambio es necesario para la actividad enzimática contenido en el jugo intestinal y el jugo pancreático. O sea que no es compatible, tiene que ser básico. La bilis, que es producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, es secretada en el duodeno a través del conducto del cólero, pues se mezcla antes con el jugo pancreático, que es lo que decíamos hace rato. Y esta composición tiene agua, ácidos biliares, mucina y pigmentos, colesterol, ácidos grasos y sales inorgánicos. Fíjense que este colesterol que ustedes ven acá, es muy importante que esté en la bilis. ¿Y por qué es importante? Aparte de cumplir una función física con los alimentos, es la manera en que se regula el colesterol en el torrente sanguíneo. Es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, hay muchas semillas que tienen colestiramina, que es una sustancia que absorbe una forma de decirlo, que retiene al colesterol. Entonces, ¿qué sucede? A la avena, por ejemplo, tiene colestiramina. Y todo el mundo dice, la avena dice que disminuye el colesterol, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque tiene en su capa una sustancia que se llama colestiramina que puede absorber al colesterol que pasa por la bilis, ¿ven? Entonces, ¿qué sucede? En vez de ser absorbido, trae pasar por el hígado y pasar al torrente sanguíneo, pasa directamente a la materia fecal unido en este caso que pusimos como ejemplo, a la semilla de avena. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, hay otras maneras medicamentosas que podemos utilizar, pero es importante entender de que los medicamentos se deben usar de manera coherente. Por ejemplo, las que mejoran el metabolismo de los lípidos, en general se llaman estatinas.
Es un medicamento muy utilizado aquí en Paraguay sobre todo. Vos te vas al médico y tenés 220 de colesterol, ya metele nomás ya atorvastatina. Cosa que en Europa no es así. En Europa no, a los pacientes no, prácticamente no se le medica con estatina. Y uno se pregunta, ¿y por qué será que los europeos no utilizan? Lo primero que te viene en la cabeza, y seguro que no tiene el colesterol alto. No, no es por eso. Sino que hay un estudio que se hizo en Europa de que las estatinas, no es todavía concluyente, ¿no? Pero yo creo que estaría, dentro de poco ya va a salir esto, ¿de acuerdo? Las estatinas son las causantes del Alzheimer. Entonces ellos vieron que no es que porque vos tomaste una vez ni dos veces, estamos hablando de uso prolongado. Los que utilizaron en forma prolongada estatina, que más rápidamente desarrollaban el Alzheimer. O sea, más prematuramente sería. Que va ligado también al envejecimiento prematuro. Bien, bueno, eso a modo de conocimiento general, ¿no? Bien, el Alzheimer tiene la particularidad de que los pacientes, las personas no tienen memoria, sobre todo las memorias cortas. Ven que, por ejemplo, ¿qué sería una memoria corta? Y lo más probable es que ustedes, la mayoría de ustedes, la clase entiendan todo, ¿verdad? Y capaz que si yo pregunto algo ahora mismo, sí, tal cosa, y me responden. Pero mañana pregunto lo mismo que voy a preguntar hoy y probablemente la mayoría ya no se van a acordar. Eso es memoria corta muy débil. Es decir, esas personas que sufren de Alzheimer, lo que sucede con ellos es que recuerdan cuando eran niños, que no sé qué, jugaba tal cosa y te habla y te cuenta perfectamente, ¿verdad? Pero no se acuerda qué hizo, si ya comió o no comió. No se acuerda si se fue al baño o no se fue al baño. ¿Se entiende, verdad? O sea, esa es una particularidad, ¿verdad? Y la fisiopatología de eso es que tiene un problema a nivel de la sinapsis de las células cerebrales, ¿verdad? Y probablemente, que todavía, como dije, todavía no se estableció definitivamente. Ese estudio todavía no tuvo la conclusión, por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero bueno, esta pandemia pues también favoreció muchas cosas y otras cosas no, ¿verdad? Lo más probable es que sea un problema molecular, igual que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad? Eso que las personas empiezan a temblar. Parkinson, por ejemplo. Parkinson y toda esa historia. Que son problemas de sinapsis de las células cerebrales. Bien. El tema de la composición